Vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios para que nos bendiga, nos acompañe. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos ilumine. Vamos a dejar que la palabra del Señor venga a nuestro corazón, que esa luz de la palabra de Dios venga a nuestra vida para que nos fortalezca. La palabra de Dios tiene que ser uno de nuestros alimentos principales en nuestra vida. Ojalá que no la dejemos nunca. El evangelio que meditamos este día es Mateo 8, del 5 al 17. Escuchamos. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ven, él va. Y al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que le seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has dicho, lo que has creído. En aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Aquella se levantó y se puso a servir. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con una sola palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suya nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios nos mira con ojos de amor. Creer en la bondad de Dios es una de las realidades fundamentales de nuestra fe. Creer que Dios es bueno, creer que Dios de verdad quiere lo mejor para nosotros, creer en un Dios que está ahí para acompañar, para bendecir nuestra vida. Es interesante cómo la fe es una gracia, es un don de Dios, y la fe no es propiedad privada de nadie. Vean ustedes en el texto, y eso que lo está escribiendo Mateo que lo está escribiendo a judíos, ya Mateo nos abre el parangón hacia esa universalidad de la fe. Lo primero que nos dice es un oficial romano que no tiene nada que ver con el mundo judío, pero este oficial romano tiene fe, cree en Dios, cree en la bondad de Dios, cree en la misericordia de Dios y cree en que Jesús, Dios y hombre, ese Jesús que camina en medio de ahí, el Señor, nuestro Señor, que lo encontró allá, ese Jesús nos le muestra esa bondad de Dios. Él le cree. Y lo primero que hace el oficial romano es que se le acercó al Señor. Eso es importante. Lo primero y fundamental en tu vida es que Dios es bueno, Dios es misericordia, pero ¿qué quiere? Que tú te le acerques. Dios está esperando que nos acerquemos a Él. Dios se nos da, pero tú te quieres acercar. Esa fe tiene que llevarte a acercarte a esa bondad de Dios. Y es lo primero que hace el oficial romano, se acerca. Otra cosa que es importante del oficial romano es esa humanidad grande que tiene el oficial romano. Recuerden ustedes, dice, él va a implorar por un criado. ¿Cuándo han visto ustedes un oficial romano? Muy pocos. Habrán algunos por ahí, se cuentan con los dedos, pero hay. De ordinario, como él mismo lo va a decir, yo soy el jefe, yo soy el que manda aquí, ¿qué me importa el criado? Sin embargo, se nota que él tiene una gran humanidad.
es un hombre creyente, pero es un hombre que es verdaderamente humano. Se enternece por su criado que está enfermo. A Jesús lo atrapa eso. Así es. Porque Dios le agrada mucho, a Jesús le agrada mucho cuando somos capaces de ver al hermano que sufre, al otro que está sufriendo y sentir ese dolor. Y eso es lo que le suplica: Señor, tengo un criado que está paralítico y enfermo. Te vengo a suplicar por él. Te vengo a suplicar por él. Tercera cosa que es importante de este oficial romano, que él con humildad reconoce que la grandeza es de Dios. Y le dice: voy a tu casa. Le dice, así le dijo el Señor: voy a tu casa. Y le dice el oficial romano: no soy digno. No soy digno. Miren, él se quita los títulos, se quita todo y reconoce que la grandeza está en el Señor, que la grandeza está en Dios. Él reconoce la grandeza de Dios y dice: yo no soy digno de que entres en mi casa. Él se humilla ante Dios. Y esto es otra de las cosas que el Señor está esperando de nosotros. Quiere que nos acerquemos a Él y nos humillemos a Él. Dios quiere que te humilles ante Él, es decir, que le abras el corazón. Cuando digo que te humilles, es que le abras el corazón, que le creas a Él y le abras el corazón así como es. Él reconoce, el oficial romano: no soy digno. O sea, mira, posiblemente le está diciendo: mi vida no ha sido tan transparente y no soy digno que entres en mi casa, pero yo sé que tú con una sola palabra mi criado quedará sano. Es importante. Él cree en esa fuerza y en esa fuerza y en ese poder que viene del Señor. Le cree. Y Jesús dice: mira, y le dice a aquellos: en Israel he encontrado una fe tan grande. En todo Israel. Alaba la fe de aquel hombre, ¿verdad? De aquel hombre. Miren cómo termina el texto con esta frase. Le dice Jesús, le dice el Señor: vuelve, que se cumpla lo que has creído. No hubo necesidad de que fuera. La fe mueve montañas, dice. La fe genera vida. La fe es aquella que nos fortalece. Si tú en este tiempo de confinación te has humillado ante el Señor, si tú en este tiempo de confinación le has abierto el corazón a Dios, si tú en este tiempo especial de cuarentena has creído en ese Dios tiene que haberte levantado, tiene que haberte acompañado. Si tú le has creído a este Dios misericordia, tu experiencia tiene que ser una experiencia de esa fortaleza que viene del cielo, porque Dios mira con buenos ojos nuestra vida cuando somos capaces de reconocer su bondad, cuando somos capaces de reconocer su amor y su misericordia en nuestra vida, que se cumpla lo que has creído. Muchas veces estamos en este tiempo y es más de lamentaciones y lloraderas. El tiempo es difícil, claro que sí, pero es el tiempo de creer, y de creer en ese Dios que es bueno, en ese Dios que acompaña, que bendice nuestra vida. Si tú le has creído a ese Dios, Dios te va a fortalecer, el Señor te va a ayudar, el Señor va a estar contigo, el Señor te va a proteger, el Señor te va a acompañar, porque el Señor sabe acompañar a sus hijos, no los deja solos. Es interesante cómo la segunda parte del texto dice: Jesús va a la casa de Pedro y encuentra también a su suegra, y lo primero que hace es levantarla. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Jesús es el que quiere que la gente se levante, no que esté caída. Por eso, si tú le crees a Jesús el Señor, es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que tú experimentes esa bondad. Él dice que la tomó de la mano y la levantó. Y quiso la mujer, se puso a servirle. Y dice que en la región, dice, le trajeron todos los enfermos. No sé cómo está tu vida, está enferma. No sé cómo está tu existencia. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cuál es tu realidad vital? ¿Te sientes enfermo? ¿Te sientes aturdido? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes con miedo? ¿Cómo te sientes? La segunda es: ¿le crees al Señor? ¿Crees de verdad que Dios puede fortalecer tu vida? ¿De verdad confías en este Dios? ¿De verdad le vas a abrir el corazón? ¿De verdad, como el leproso ayer también se arrodilló? ¿Vas a arrodillarte ante el Señor? Dios fortalece la vida.
yo te invito para que le abras el corazón al Señor. Él sabe fortalecer tu vida, Él sabe alimentar y acompañar tu existencia.